amigos, ¿cómo están? Te habla Héctor Coronil, conductor del programa cristiano católico La Verdadera Fe, un programa que se transmite por la radio Exitosa 98.9 FM en Valle de la Pascua para todo el estado Guárico. También soy misionero por las redes sociales. Hoy les traigo a todos ustedes un tema muy importante que es el tema de la primogenitura. Recuerden ustedes, hermanos, que nuestros hermanos separados, los hermanos que no son de la iglesia cristiana católica, llámese hermanos evangélicos, testigos de Jehová, mormones, adventistas, evangélicos libres, evangélicos pentecostales y todos ellos afirman que que la Virgen María tuvo más hijos porque Jesucristo es el primogénito. Eso significa que si es el primero, viene un segundo, viene un tercero, viene un cuarto y así sucesivamente. Entonces ellos dicen que la Virgen María tuvo más hijos porque Jesucristo es el primogénito. El problema de ellos, hermanos, es que la doctrina de estos hermanos enseña que primogénito significa primero entre varios. Y resulta que la palabra primogénito significa primero, o sea, primer nacido. No importa que la persona haya tenido, o la mujer, pues en este caso, haya tenido otros hijos. El primer varón que haya tenido una mujer, ese varón era el primogénito. No importa si después tuvo o no tuvo más hijos, pero lo vamos a comprobar con las Sagradas Escrituras. Y además de eso, el primogénito era un título, era el consagrado a Dios, era el que le pertenecía a Dios. Vamos a buscarlos en las Sagradas Escrituras. Vamos a leerlo en las Sagradas Escrituras. Vamos a leer Lucas capítulo 2 versículo 7 para que vean el versículo que los hermanos separados utilizan para decir que la Virgen María tuvo más hijos. Vamos a leerlo, María José. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Aquí dice, y dio a luz a su hijo primogénito. Para los hermanos separados, esto significa que había un segundo, un tercero, un cuarto y un quinto. Ellos entienden, ellos creen, malinterpretan las escrituras y creen que primogénito es primero entre varios. Y resulta que primogénito es primero, o sea, el primer nacido, varón, vengan o no vengan más. Vamos a comprobarlo con las Sagradas Escrituras. Vamos a buscar Éxodo capítulo 22, versículo 29 en adelante. Vamos a leerlo, María José. No demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos. Escuche bien, el primogénito de tus hijos, no de las hijas, no de las hembras, del varón. Una mujer que haya tenido varias hijas hembras y no haya tenido varón, no tenía primogénito. Pero una mujer que haya primero tenido una hija hembra, pero después había tenido un hijo varón, esa sí podía tener el primogénito. El primogénito era el hijo varón, el primer hijo varón era de Dios. Vamos a comprobarlo. Lo mismo harás con el de tu buey y de tu oveja. 7 días estará con su madre, y al 8º día me lo darás. Escuche bien, el primer varón, ya sea de los humanos, o sea, de la mujer, el primer varón que tuviera, además de los animales, el primero le pertenecía a Dios. Vamos a ver un detalle aquí importante. ¿Cuántos días María José tenía que estar con su madre? 7 días. 7 días. 7 días. Entonces, según la doctrina de las iglesias, de los hermanos separados, ¿cómo una mujer puede tener un segundo hijo en 7 días? Entonces, para poder ser el primogénito, había que esperar que esa mujer tuviera un segundo hijo, un tercer hijo, para poder ser el primogénito. La palabra de Dios nos dice que 7 días estará ¿con quién? Con su madre. ¿Y qué más, María José? Y al 8º día me lo darás. Y al 8º día me lo darás. O sea que el primer varón que tuviera esa mujer, 7 días iba a estar con su mamá
y al octavo día lo tenía que consagrar, dárselo al Señor, le pertenecía al Señor, y ese hijo iba a ser a partir de ese octavo día el primogénito. No importa si la mujer tuviera o no tuviera más hijos, eso no importaba, lo importante era el primer varón, tuviera o no tuviera más hijos, 7 días iba a estar con su mamá, al octavo día ese hijo era ofrecido, era dado al Señor, pasaba a ser el primogénito. Vamos a leer ahora para seguir entendiendo este versículo, Génesis capítulo 25, versículo 29 en adelante, para que ustedes vean que primogénito no solamente era el primer varón, sino que también era un título, era el heredero de las promesas de Dios. Por eso le pertenecía a Dios. Por eso las Sagradas Escrituras dice que Jesucristo era el primogénito de María. Era el varón que le pertenecía a Dios, el consagrado a Dios, y Jesucristo tenía que ser de Dios, porque Jesucristo era Dios, era el Emmanuel, el Dios con nosotros. Por eso la palabra, las Sagradas Escrituras dicen que era el primogénito. Además, Jesucristo era judío, él pertenecía a los judíos y tenía que practicar, obedecer la ley judía. ¿Y cuál era la ley judía? Que el primer varón tenía que durar 7 días con su madre y al octavo día ser ofrecido al Señor. Le pertenecía al Señor. ¿O acaso Jesucristo no le pertenecía a Dios? Claro que le pertenecía. Jesucristo era Dios. Jesucristo es Dios, es el Emmanuel, Dios con nosotros, el heredero, el que los profetas en el Antiguo Testamento profetizaron, anunciaron que vendría el Hijo de Dios hecho hombre. Vamos a leer ahora Génesis capítulo 25, versículo 29. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: escucha lo que respondió Jacob. véndeme en este día tu primogenitura. Véndeme en este día tu primogenitura. ¿Qué más, María? Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Fíjense ustedes, Esaú tenía hambre y vende su primogenitura por la gran cosa de una sopa de lentejas. Fíjense usted lo famosas que eran las lentejas, que ya existían en los tiempos de Esaú y de Jacob. Pero Esaú vende su primogenitura a Jacob y lo vende por unas lentejas. Fíjense ustedes, si fuera verdad, como enseñan los hermanos separados, que la primogenitura es primero entre varios, entonces tendría que entrar Esaú y Jacob a la barriga de su mamá para poderle vender la primogenitura, y tendrían que ponerse de acuerdo. Bueno, yo como salí primero y yo soy el primogénito y te estoy vendiendo la primogenitura a ti, yo me voy a quedar dentro del vientre y sales tú primero. Y entonces así tú serías el primero. Fíjense ustedes que no. Resulta y pasa que la primogenitura era el heredero de las promesas de Dios, el consagrado a Dios. Por eso Esaú vende a Jacob su primogenitura por un plato de lentejas, y Esaú desprecia la primogenitura. Entonces queda comprobado que la doctrina de los hermanos separados es una doctrina errónea. Malinterpretan las escrituras, porque la primogenitura era el primer nacido. Por lo menos me está acompañando mi hija María José Coronil. Ella en su momento, cuando tenga un hijo, supongamos que tiene un hijo varón, resulta y pasa que tiene un solo hijo, 7 días está con ella, su madre, al octavo día lo consagra a Dios, pasa a ser el primogénito, pero resulta que María José no tiene más hijos, se quedó con ese nada más. ¿Es o no es el primogénito?
Claro que sí, es el primogénito, es el consagrado a Dios, le pertenece a Dios. No importa que tenga o no tenga más hijos. Por eso Esaú vende a Jacob su primogenitura, porque era un título que se le daba al primer varón, no la primera hembra, al primer varón. Un ejemplo que les tengo. El presidente de la República tiene una esposa que ella es la primera dama. Según la doctrina evangélica, entonces el presidente de la República tiene muchas damas, porque si primero es que tiene varios, entonces primera dama, segunda dama, tercera dama, cuarta dama, no. El presidente de la República tiene la primera dama, o sea que es un título para decir la importancia que representa su esposa en el país. Igualmente el primer ministro, no hay segundo ministro, tercer ministro, cuarto ministro, quinto ministro, no, solamente hay el primer ministro para destacar el cargo que él tiene, un cargo importante. El primer ministro asimismo es el primogénito era el heredero de las promesas de Dios, el consagrado a Dios, el que le pertenecía a Dios, el primer varón que 7 días iba a estar con su madre y al 8º día se lo daban al Señor. No importa que si tenía la mujer más hijos o no tenía. El primer varón era el primogénito, el que le pertenecía a Dios. Se los acabo de mostrar con capítulos y versículos, con las citas bíblicas, lo que significa verdaderamente la palabra primogénito. La paz de Dios esté con todos ustedes. Queridos hermanos, si quieres escuchar en vivo el programa cristiano católico La Verdadera Fe, entren en el link que dejamos en la descripción, todos los lunes a las 4 de la tarde. Muchas gracias. Dios les bendiga.